Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Desde que publiqué el audio titulado Búsqueda de vida extraterrestre, muchos me han pedido que les hable del extraño objeto que atravesó el sistema solar y al que los científicos descubridores llamaron Oumuamua, que significa algo así como primer explorador o primer explorador que llega de lejos. Fue visto por primera vez en 2017 y desapareció de nuestro campo de visión en 2018. Y nunca más volveremos a verlo. Sin embargo, aún se sigue estudiando. Se puede decir que el hallazgo revolucionó la astronomía, pues no solo era la primera vez que podíamos observar un objeto que no se había formado en nuestro sistema solar, sino que sus características físicas lo convertían en el objeto cósmico más extraño que habíamos visto hasta el momento. Con las primeras observaciones, los investigadores calcularon que tenía una forma alargada y estrecha, algo así como un cigarro, de unos 400 metros de largo y unas 10 veces más delgado. Tenía la superficie rojiza y giraba sobre sí mismo de forma completamente caótica, y no de forma regular como los objetos que podemos ver en nuestro sistema solar. Además, su brillo cambiaba de forma drástica, y por si fuera poco, mostraba sutiles cambios de rumbo y de velocidad que lo único que conseguían era desconcertar más aún a los astrónomos. Pero, ¿qué era aquel objeto? La comunidad científica se volcó en darle explicación, pero no encontraban nada en el sistema solar que se le pareciera ni por asomo. Naturalmente se barajaron varias teorías, que si era un asteroide, que si era un cometa. Incluso algún científico afirmó categóricamente que podría tratarse de tecnología alienígena. ¿Pero en qué se basaba para deducir tal cosa? Después de años de investigación y estudio, los científicos han llegado a otra conclusión que no coincide con ninguna de las anteriores. Es decir, que según parece, no es ni un asteroide, ni un cometa, ni una nave alienígena. Pero si no era nada de eso, ¿qué demonios atravesó el sistema solar? ¿De dónde venía? ¿A qué se debe su extraña forma? ¿Y sus cambios de rumbo? ¿Y su brillo? ¿Hay más como él? ¿Y por qué el reputado astrónomo Avi Loeb, de nada menos que la Universidad de Harvard, se aventuró a afirmar que se trataba de tecnología alienígena? La ciencia llevaba décadas elucubrando sobre la existencia de objetos de todo tipo que vagan por el espacio interestelar, hasta que en octubre de 2017 se confirmaron las sospechas. Fue gracias al telescopio conocido como Pan-STARRS de la Universidad de Hawái por el que un equipo de astrónomos pudo detectar el primero. Su rumbo y velocidad, de unos 315.000 kilómetros o 196.000 millas por hora, que se dice pronto, revelaron que se trataba de un objeto procedente de un sistema planetario que no era el nuestro. Obviamente no se trata del primer objeto que atraviesa el sistema solar, ni será el último, pero sí fue el primero que pudo ser observado. Y desde luego no era ni mucho menos lo que esperaban ver. Todos los objetos de pequeño tamaño que han podido ser observados en nuestro sistema solar tienen forma más o menos redondeada, más o menos forma de papa. Por norma general, son o asteroides o cometas, pero este no parecía ser ni una cosa ni la otra. ¿Pero por qué? Verás, tanto los asteroides como los cometas comparten ciertas características comunes, como que ambos son materiales remanentes de la formación del sistema solar, o que ambos mantienen trayectorias, digamos, inusuales, y que por supuesto ambos orbitan alrededor del Sol, pero hasta ahí llegan las similitudes. Por un lado, los asteroides están formados por rocas y metales, por lo que son objetos densos, y así permanecen incluso cuando se acercan al Sol. Es decir,
que el calor de la estrella no produce en ellos la estela característica de los cometas, la llamada coma, formada por polvo y gas. Según parece, se formaron relativamente cerca de la estrella, por lo que si alguna vez tuvieron algún tipo de hielo, este se evaporó hace muchísimo tiempo. En nuestro sistema se concentran sobre todo en el llamado cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. Además, su rumbo y velocidad están directamente relacionados con las fuerzas gravitacionales de los cuerpos junto a los que pasa, bien sean planetas, lunas o la propia estrella a la que orbitan, por lo que las variaciones en ese sentido pueden ser fácilmente calculadas. Por otro lado, los cometas están compuestos por roca, polvo y hielo. Además, se formaron mucho más lejos del Sol. De hecho, en nuestro sistema los encontramos por millones más allá de la órbita de Neptuno, donde hace tanto frío que el hielo que contienen se mantiene siempre congelado. A veces, alguna perturbación gravitacional los lanza hacia el sistema solar interior, acercándolos a la estrella, y es en ese momento cuando el hielo se evapora, convirtiéndose directamente en gas, que junto al polvo forman la coma. Estas pequeñas emanaciones de gas en su superficie provocan en el objeto ligerísimos cambios de rumbo y de velocidad que los científicos han estudiado sobradamente y al que llaman efecto cohete. Cuando el cometa rodea al Sol, sale disparado de nuevo hacia el exterior del sistema, congelándose de nuevo. Por lo tanto, la primera idea fue que Oumuamua podría tratarse de un meteorito. Sin embargo, los datos de rumbo y velocidad no coincidían con los de un objeto de este tipo, sino con los de un cometa, con esas pequeñas variaciones que antes comentábamos. Así que la teoría al poco se desestimó. Además, por lógica, siempre será más probable que sea expulsado un objeto que se encuentre a las afueras del sistema que en el interior. Así que si no era un meteorito, debía ser un cometa. Pero ahí estaba el problema. ¿Un cometa sin coma? Era obvio que no parecía ser ni una cosa ni la otra. Pero quedaba una tercera opción. Podría ser una sonda enviada intencionadamente a nuestro sistema por una civilización alienígena. O incluso podrían ser los restos de un naufragio estelar, como lo definió el propio Avi Loeb, que escribió un libro entero defendiendo su teoría. Loeb se basaba en tres hechos no poco desconcertantes. El primero, la inusual forma del objeto. Insisto que nunca antes habíamos visto nada con una forma tan plana y tan alargada ahí afuera, por lo que bien podría tratarse de una nave espacial. En segundo lugar, los cambios de velocidad y rumbo al acercarse al Sol. Si fuera un cometa se entendería hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto porque la aceleración que experimentó el objeto mientras se acercaba al Sol era bastante mayor de lo que hemos podido observar en un cometa. Así que si no lo era, cabía la posibilidad de que dichos cambios fueran deliberados, bien por sus tripulantes o por una supuesta inteligencia artificial que manejara dicha nave. Y por último, su luminosidad. Al acercarse al Sol era 10 veces mayor de lo esperado si hubiese sido un cometa, lo cual sugería que podría tratarse de algún tipo de metal que brillaba de forma bastante intensa. Por otro lado, su giro caótico podría deberse a que la nave pudo haber sufrido algún tipo de accidente, de tal manera que viajara a la deriva o casi, digamos con un mínimo de control. Loeb sostiene que el objeto se había comportado como lo hubiese hecho una vela solar, una tecnología que al menos para nosotros aún está como quien dice en pañales y que pretende ser un método de propulsión válido para el futuro. Se trata de una vela, literalmente, que es impulsada por el viento solar. Al igual que los barcos aprovechan la fuerza del viento para avanzar. Hoy en día, la hipótesis de que existe vida extraterrestre está completamente aceptada por la astronomía moderna,
para muchos científicos incluso vida inteligente. Parece obvio que alrededor de alguna de las incontables estrellas que conforman los miles de millones de galaxias en el universo, aunque sea por pura ley de probabilidades, debe haber no uno, sino millones de planetas capaces de albergar vida. Sin embargo, la ciencia siempre se ha dado de bruces contra el mismo muro, la falta de pruebas. Pues bien, para Loeb, esta era la evidencia. Sin embargo, como decía el célebre y tristemente desaparecido Carl Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencias extraordinarias, y para el resto de la comunidad científica, Oumuamua no era esa prueba extraordinaria que buscaban. Así que debía tener otra explicación. ¿Pero cuál? Vayamos por partes. Hablemos primero de su extraña forma. La explicación más plausible es que Oumuamua fuera impactado por otro objeto en algún momento de su historia, o bien que fuera el resto de un impacto entre dos cuerpos más grandes. Estos objetos podrían haber tenido núcleos de magma, que se enfrió súbitamente y mantuvo esa forma. Sabemos que en nuestro sistema solar dichas colisiones tuvieron lugar sobre todo al principio de su formación, así que lo más probable es que dicho impacto tuviera lugar en un sistema solar joven. La teoría del impacto sigue siendo la más aceptada ahora mismo, pero el hecho de que pudiera estar compuesto de magma no casa ni con su movimiento ni con su extraordinario brillo, y desde luego tampoco con su tono rojizo. ¿Y entonces? Bueno, el tono rojizo lo podemos ver en algunos objetos de nuestro sistema solar exterior, como en Plutón. Por otro lado, el brillo podría deberse a que no está hecho de magma solidificado, sino de hielo. Pero espera, ¿está hecho de hielo y no desprende coma cuando se acerca a la estrella? La teoría sostiene que en efecto está hecho de hielo, un hielo que fue derritiéndose lentamente capa a capa a medida que se iba acercando al sistema solar interior. De hecho, se calcula que pudo llegar a perder hasta el 95% de su masa y que debido a eso pudo adquirir esa nueva y extraña forma. Además, eso también explicaría su exagerado brillo, un brillo que incluso podría haber confundido las primeras observaciones, que le daban una forma de cigarro y un tamaño de 400 metros de largo por unos 40 de grosor. Resulta que el objeto podría ser mucho más pequeño de lo que se estimó en un inicio y ser de unos 100 metros de largo por unos 9 de ancho, y además con forma más que de cigarro, de galleta. Parece ser que entró en nuestro sistema solar siendo bastante más grueso, pero poco a poco se fue aplanando. La cuestión está ahora en el hielo. ¿Cómo siendo de hielo no mostraba coma? Los científicos de nuevo se pusieron a buscar un hielo que cumpliera con las características descritas, como el brillo o la tasa de sublimación, es decir, la velocidad a la que pasa de estado sólido al gaseoso, al ser sometido al calor de una estrella. Y lo encontraron, el hielo de nitrógeno. Por cierto, muy abundante en el sistema solar exterior, casualmente como en Plutón y en la luna de Neptuno, Tritón, coincidiendo además a la perfección con la luminosidad de su brillo. Si unimos todos los puntitos, llegamos a una posible explicación bastante convincente. Nuestro sistema solar se ubica en el llamado brazo de Orión, uno de los 4 brazos espirales de la Vía Láctea. Pues bien, hace unos 500 millones de años, en el brazo de Perseo, había un sistema planetario muy joven. En la parte exterior de este, 2 objetos del tipo Plutón impactaron expulsando gran cantidad de escombros, entre ellos grandes bloques de hielo de nitrógeno. Al menos uno de esos trozos fue lanzado al exterior del sistema a gran velocidad, viajando a la deriva durante todo ese tiempo hasta que fortuitamente se vino a topar con nuestro sistema solar.
Como te dije, el fenómeno en cuestión ha seguido siendo objeto de estudio, y de momento así está el asunto. El objeto llamado Oumuamua puede ser un pedazo de hielo de nitrógeno de un planeta similar a Plutón, que lleva viajando 500 millones de años desde su sistema anfitrión. Al entrar en nuestro sistema, dicho objeto sería más parecido a cualquiera de los cuerpos que pululan por nuestro vecindario, pero el calor del Sol fue derritiendo paulatinamente sus capas exteriores, aplanándolo, como ocurre con una pastilla de jabón con el uso. Y debido al tipo de hielo y a su tasa de sublimación, el objeto fue modificando ligeramente su rumbo, añadiéndole una dosis extra de aceleración incluso al alejarse del Sol, pero sin dejar tras de sí una coma, como es de esperar en cualquier cometa. Oumuamua fue visto por última vez a principios de 2018 por el telescopio espacial Hubble. Ahora mismo se encuentra a más de 3.000 millones de kilómetros de nosotros, lo que lo hace del todo imperceptible incluso para los telescopios más potentes. No obstante, no abandonará el sistema solar hasta aproximadamente el año 2040. Y los investigadores no solo creen que seguirá aplanándose aún más mientras escapa de la gravedad del Sol, sino que seguirá su viaje durante al menos otros 1.000 millones de años. Se supone que hasta que todo el hielo se sublime y simplemente desaparezca. En realidad, Oumuamua no ha sido el único objeto que hemos observado proveniente de fuera de nuestro sistema. Un año más tarde, en 2019, se confirmó un segundo cuerpo, aunque en este caso sí que se trataba de un cometa, al que le pusieron el nombre de 21-Borisov, en honor a su descubridor. De hecho, los astrónomos calculan que en cualquier momento dado deben haber del orden de los 10.000 objetos extrasolares atravesando nuestro sistema por el interior de la órbita de Neptuno. El problema son sus dimensiones, que los hacen invisibles para cualquier instrumento de observación, al menos por el momento, porque parece que esa circunstancia tiene los días contados, cuando se completen los nuevos proyectos que hay ahora mismo en construcción. Tal y como sospechan desde hace mucho tiempo los científicos, probablemente el espacio interestelar esté lleno de pedazos de innumerables sistemas solares, incluido del nuestro, viajando a velocidades enormes y en todas direcciones. Trozos prácticamente indetectables de mundos lejanos, que de ser descubiertos podrían darnos muchísimas pistas sobre la creación de nuestro propio sistema solar. ¿Quién sabe? Quizá haya más cosas de las que suponemos allá afuera, tal vez cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar. Sí, me refiero a tecnología alienígena también, de lo que pronto hablaremos, por cierto. Bueno, en realidad lo haremos del fenómeno ovni, que, aunque lo parece, no es exactamente lo mismo. De momento, solo cabe esperar y, por supuesto, seguir observando, que estoy seguro de que nuestra imaginación se encargará de hacer el resto. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.